Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta 55 edición del pregón del Trofeo Colombino. Bienvenidos todos, bienvenidos miembros del Consejo de Administración del Real Club Recreativo de Huelva, a todos los representantes institucionales que nos acompañan hoy, alcaldesa de Huelva, doña Pilar Miranda, muchas gracias también por acompañarnos en la mañana de hoy. Comenzamos este día especial para el Recreativo de Huelva y para la ciudad y para toda la provincia con esta presentación y también con el pregón del Trofeo Colombino de su 55 edición. Como saben, esta tarde además también disfrutaremos de una previa con las aficiones tanto del Real Club Recreativo de Huelva como del Córdoba, y más tarde a las 9 comenzará el partido en nuestra casa, en el Estadio Nuevo Colombino. Desde aquí también queremos darle las gracias a un club hermano como el Córdoba por estar con nosotros y por acompañarnos en este día tan especial y en esta recuperación del Trofeo Colombino, porque, recordemos, no se nos olvida, pero tenemos que recordar que para llevarnos a la memoria ese último trofeo vivido nos tenemos que remontar hasta el 2019. Desde entonces no se ha vuelto a vivir un día como hoy en Huelva, en toda nuestra provincia. Y hoy, además, es también especial porque era un 6 de agosto, un día como hoy, hace nada más y nada menos que 59 años, cuando se celebró la primera edición de este trofeo en nuestra ciudad. Un trofeo que, además, tenemos que puntualizar que es el tercero más antiguo del país. Seguimos, por lo tanto, siendo únicos y haciendo historia desde aquí, desde Huelva, con el Real Club Recreativo de Huelva. Ahora sí, vamos a arrancar ya, vamos a dar el pistoletazo de salida con ese momento que estábamos esperando todos, con ese pregón del Trofeo Colombino, 55 edición, que recordemos que este año va a cargo de una de las personas más conocidas por toda la ciudad, como es don Diego Lopa Garrocho. Le presenta esta mañana aquí en el Ayuntamiento de Huelva su hijo, don Diego Lopa Peralto. Hola, buenos días, querida alcaldesa y, en general, resto de personalidades y todos los presentes peñistas. Reciban la bienvenida al pregón que da inicio a la 55ª edición del Trofeo Colombino. Una edición realmente especial por la simbología que representa, por la victoria lograda por todo el recreativismo, que recuperamos parte de nuestra esencia, cultura y prestigio, y donde tendremos el privilegio de contar con el pregonero como Diego Lopa Garrocho. Poco que decir de Diego. Amante de su tierra, de su historia, de su idiosincrasia, su luz, su cultura y el folclore. Diego nació hace casi 80 años en la calle Verdigón, donde crece a medio camino entre el centro y el barrio de la Merced, donde su padre, Carmelo, regentaba una conocida taberna. Diego es socio desde el año 1956, año donde además vivió el primer ascenso a segunda en el antiguo velódromo. Hay casi nada. Desde muy pronto desarrolló un amor incondicional por el recreativo, heredado de su padre, que, esclavo de su negocio, solo cerró la taberna para alguna corrida especial, el día que se estrenó el último cuplé y, por supuesto, y con rigor espartano, para ver a su recre todos los domingos. Diego jugó al fútbol en el Veracruz, posiblemente la mejor institución deportiva en Huelva para ser un juvenil. Sin embargo, estoy seguro que siempre deseó una llamada del decano. Lo curioso y parte de la historia no tan conocida del Recre es que esa llamada sí se produjo, pero no fue para jugar al fútbol, sino la sección de ping-pong que por aquel entonces tenía el club y que pocos conocerán. Diego, un finísimo jugador con la paleta, puede presumir de haber sido subcampeón de España en la modalidad de dobles mixtos con el Recreativo de Huelva, lo que paradójicamente iguala la mayor gesta nacional del club, con el subcampeonato de la Copa del Rey de Fútbol de 2003. Cercana a la veintena, deja el deporte de competición y se centra en su carrera laboral, tan excéntrica, tan ecléctica como es su personalidad y espíritu virtuoso. Primero como maestro de escuela, después como periodista en Radio Nacional, en Radio Juventud, tanto en Huelva como en Cádiz, donde trabajó en deporte, reportero de calle, condujo magazines, y a pesar de que el periodismo fue su gran pasión, pues le tentó la banca y en ella se quedó. 38 años se pegó en el Santander, y yo creo que hoy puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que esa fue la mitad aburrida de su vida. Pero con su jubilación viene el mejor Diego Lopa, el Diego desatado y entregado a su Huelva. Su primer trampolín fue la UHU, la universidad, a través del aula de experiencia y de Unirradio, donde se germinó quizá la semilla que realmente nos tiene aquí hoy, en las caras de Huelva. Después, su publicación,
impacto inmediato y absoluto. Había ganas de Huelva en la calle y Diego les dio Huelva de verdad, reconocimiento público instantáneo. Premio a los nubensismo otorgado por el Ayuntamiento de Huelva en 2010 y Premio Nubense del Año de Buena Información en 2011. Seguían saliendo nuevas ediciones de Las Caras de Huelva y en Huelva Televisión le invitaron a unirse a la cadena allá por 2010. 14 años después, ahí sigue dando guerra, a pesar de que cada año dice que este es definitivamente el último. Veremos. Durante este tiempo ha sido el hombre franquicia de la cadena, destacando Último Café y Las Caras de Huelva, con 14 temporadas y 412 programas. No me quiero extender demasiado, porque ya se extenderá él, pero su presencia en cadenas nacionales y programas de renombre han sido constantes y siempre con un denominador común, Huelva. Quiero destacar uno de sus programas favoritos, Cuarto Milenio de Iker Jiménez, donde ha sido invitado hasta en 2 ocasiones para hablar de William Martin, quizás su tema fetiche, y el año de los tiros en Río Tinto. Su faceta literaria no se paró en Las Caras de Huelva, que va por la 8ª edición. Podemos destacar también especialmente Las Caras de Huelva en la Segunda Guerra Mundial, William Martin, el hombre que nunca asistió, que va por la 4ª edición, el poemario Mi sueño en 39 colores y la redacción de 9 números íntegros de la revista Huelva Lejana y Rosa. Como comunicador público, ha sido un denominador común en la vida social de Huelva durante los últimos 15 años, destacando especialmente el pregón de San Sebastián en el Gran Teatro en 2013, el pregón de la semblanza del 39 de las Hermandades del Rocío, Victoria y Esperanza en la Capilla de Hermandad del Rocío, 2014, pregón de la Velada de Santa Ana, muy emotivo en el año 2018, y las exaltaciones tanto en 2012 como en 2021 a San Sebastián y su barrio en la Ermita de la Soledad. Y, por supuesto, numerosísimas conferencias sobre William Martin, el hombre que nunca asistió. Y lo voy a dejar ahí porque se nos va el tiempo. No sé cuánta gente en esta sala puede decir o presumir que estuvo en la primera edición del Trofeo Colombino, pero Diego fue uno de ellos. Era 1965 y vino expresamente desde Cádiz, donde hacía la mili para ver en directo el primer Trofeo Colombino. De hecho, se escapó y seguramente ahora contará cómo lo hizo, pero sin duda tuvo que ser una gran aventura, Diego. Es curioso porque yo mismo me he visto en tantas situaciones de irracionalidad absurda, adelantando vueltas de viaje, dejando tirar a mi novia en Sevilla, a mi familia, yéndome una comida en domingo a la mitad, solo para llegar a tiempo al Colombino. Y después salí maldiciendo, o no. Pero al final eso es un poco el recreativismo y a muchos les sonará. Diego heredó la pasión por el recreo de su padre y yo sin duda de él, desde aquel verano de 1994 que me dijo, toma, disfrútalo, mientras me daba mi primer carnet de socio. Desde entonces hasta hoy, el recreativo tiene un fiel seguidor que viene desde un legado familiar que creo que es una de las mejores simbologías y marcas de identidad del recreativo. Diego es una persona prodigiosa, con una memoria y una capacidad de síntesis y de trasladarnos el pasado que todavía nos apabulla. Su discurso exquisito, melancólico y meloso lo hace la persona perfecta para pregonar el resurgir de un torneo tan prestigioso como este. Durante la próxima media hora nos llevará por esa Huelva tan cercana para algunos y tan lejana para los más jóvenes, donde cada 2 días todo el interés futbolístico del país se centraba, y sin exagerar, en lo que pasaba en el viejo colombino. Un tiempo pasado que, por supuesto, siempre fue mejor. Más si cabe, si nos lo cuenta Diego. Es un placer presentarles al pregonero de la 55ª edición del Trofeo Colombino, don Diego Lopa Garrocho. La Punta Ercebo levanta un monumento a Colón, que desde lo alto siente con cercana pasión cómo a su espalda, abrazado por el conquero, sonríe un sencillo barrio
lleno de aromas futboleros, donde se cantaban goles blancos y azules con pasión choquera que hasta las tapias del velódromo volaban sobre los esteros por los campos del Titán. Goles abrazados por el pito de Riotinto, con las campanas del Polvorín, los grifos del Pozo Dulce y el monumento a Colón, sonriéndole a un sencillo barrio lleno de aromas huelvanos. Ese barrio torero, fandanguero y futbolero, que crece, que vive y que sueña abrazado entre el Conquero y los esteros, es el barrio del Matadero, barrio que vio crecer a un bebé que hablaba inglés y a un juego desconocido en un campo sin nombre. En 1892, a ese campo, como velódromo, se le bautizó para acoger en España un nuevo juego al que fútbol se le llamó, y para bautizar al bebé que solo hablaba inglés como Real Club Recreativo de Huelva. ¡Viva Huelva! Alcaldesa, querida y respetada amiga Pilar Miranda, Corporación Municipal, autoridades, presidente del Real Club Recreativo don Jesús Vázquez, representación del Córdoba Club de Fútbol, don Emilio Ponce, director de la Fundación de la Caja Rural del Sur, Peña, socios del decano, aficionados que nos acompañáis en esta luminosa mañana de verano en un lugar tan emblemático como es este patio de nuestro ayuntamiento, la casa de todos los onubenses. Recreativistas todos, muy buenas tardes. Gracias a Diego por una presentación tan cercana, generosa y afectiva. Mil gracias, hijo. Llevo muchos pregones, exaltaciones y conferencias a mis espaldas, pero tengo que confesar, y no es una frase hecha, que este es muy especial. Con la pandemia decidí jubilarme de la jubilación, en esa frase tan famosa de Forges, en cuanto a pregones, exaltaciones y conferencias. Pero el recre es mucho recre. Desde niño he mamado al recreativo en vena por expreso y cariñoso deseo de mi padre Carmelo Lopa, a quien quiero dedicar este pregón. Va por ti, papá. Lo mismo que yo he procurado hacer con mi hijo. El recre ha sido nuestro compañero de emociones y tristezas deportivas desde que en 1956, temporada del primer ascenso a Segunda División, mi padre me hizo socio de nuestro recre, con aquellos carnés de cartulina y 4 esquinas numeradas que se iban cortando en cada partido. Precisamente hoy, vaya puntería, se cumplen 59 años del primer partido del primer colombino, Recre 5, Racing de París 1. Yo estaba en el municipal. Luego os explicaré la odisea que tuve que pasar para estar en el municipal. Por todo este va a ser un pregón lleno de recuerdos, de mis propias experiencias, de mi devenir recreativista. Solo pretendo compartir con todos vosotros retazos de la historia del recre que he vivido en primera persona, pero que ya no aparecen visibles, ocultos por el paso de los años. Pasearemos llevando de la mano al recreativo con su trofeo. Repasaremos nombres, anécdotas, páginas de su historia menuda. Recordaremos personajes cuyas vidas han corrido paralelas a las del decano y al trofeo, y todo lo hago desde mis recuerdos y mis vivencias como recreativista. Quiero hacer un pregón donde, por encima de cifras, de estadísticas y de números, hablaré de nombres, de personas, de sentimientos, en definitiva, porque el recreo es un sentimiento y el trofeo ha sido y lo volverá a ser su obra preferida. Por todo eso, este será un pregón donde predomine la cercanía y el corazón, y espero que en algunos momentos podáis cerrar los ojos y revivir algunos de los muchos recuerdos que os voy a regalar, porque creo que muchos de ellos los habréis vivido en primera persona, sobre todo los que seáis de mi quinta, si no, no vale. He gozado con sus ascensos, he sufrido lo indecible con tantos agónicos finales de temporada y se me ha desbordado la alegría con esos ascensos que viví de manera directa. Y como durante las primeras 6-7 temporadas fuimos un equipo ascensor, tengo vivo docenas de esos recuerdos. El primero con el Elche en 1957, con la entrada en coches de caballo por la ciudad,
como bajábamos y subía, pues al año siguiente, 59, nos tocó el Albacete con el célebre gol de la escupidera de Quirro, que tanto recordaréis. Y después, que por cierto Quirro era cordobés, hoy que tenemos aquí al Córdoba. Y después siguió el Ferrol en el 61, con Sánchez Ibáñez, luego árbitro internacional, que nos expulsó a Juliá y a Poceiro, y con un gol in extremis de Benítez, un pequeño extremo que además lo marcó de cabeza, que desató la alegría y nuestro tercer ascenso consecutivo. Me he detenido en estos ascensos por ser los primeros que nos sacaban de aquel pozo de la tercera división y sus interminables 16 grupos. Era la época de numerosos jugadores de Huelva en el equipo: Zumalave, Eli, Joselín y sus penaltis con efecto, Crispi, Pilli, Peña, los hermanos Viesma, Hernández el Cateto, Domingo. Qué dura defensa era aquella de Eli Moro Libra. Luego sustituido por un indomable gallego llamado Cuti, que nos ganó el corazón. Tampoco olvidarán de esa temporada 57, 58, 59 a un desgarbado interior llamado Luis Aragonés. La anécdota es que se hospedaba en una pensión, la del Santo, en la calle Ginés Martín, hoy Vázquez Limón, y los críos de la calle lo esperábamos cuando regresaba de los entrenamientos junto a Esnaola o Suazo, para caminar a su lado o combinarle nuestras pelotas de gomas. Mientras que Esnaola y Zuazo sí lo hacían, Luisito jamás se sacaba las manos del bolsillo. Si queremos caminar por esa historia más reciente del Recre, ¿cómo olvidar a sus primeros extranjeros, que en esos años nos llegaron desde Hungría, sus nombres Zoca y más tarde Zabay? Y nos impresionaba cómo antes del partido hacían lo que hoy es moneda corriente, largas tandas de ejercicio físico a modo de calentamiento. Permitidme recordar a algunos de los extranjeros más recordados por los aficionados de esa época, que no olvidarán un argentino muy alto y dueño del centro del campo cuando se jugaba con solo dos medios volantes, Álvarez. Qué partido para la historia jugó en Sevilla cuando ganamos nuestro primer año en segunda 0-2 al Betis en el viejo Villamarín. Y llegamos a los más queridos y admirados por nuestra afición, los uruguayos Espárrago, Alzugaray y Luzardo, auténticos iconos de nuestra afición que siempre los recordará como hijos de la propia Huelva. Y también en clave huelvana tenemos que recordar, entre los entresijos del club, nombres como el de Sebastián Zavala, qué alegría me da ver que están ahí sus hijos y su nieto, que hizo de todo, desde jugador hasta delegado, pasando por administrativo en la secretaría, siempre con su sonrisa y un gran humor a cuestas. Y al nombrar Zavala, tengo que recordar el portero que controlaba la puerta de entrada por la Alameda Sunde, también se llamaba Zavala, y tenía un bigotazo impresionante, siempre lleno de nicotina y una mala uva que no se te ocurriera de entrar, porque allí te dividías para gol o para preferencia, de equivocarte de sitio. Hay que acordarse de Aurelio, durante años entrenador de los juveniles y luego conserje del Municipal, Pancho, primero jugador y luego eterno masajista, o Pepe el Mono, cariñoso apelativo, a quien hacía de utillero y de todo lo que hiciese falta. Nombres que siempre tendrán un hueco en la historia del recreativo. Recordemos los guardas que tenía. Primero, Cipriano, con su boina y una puntería con las piedras para los que tratábamos de jugar detrás de las porterías. Pero es que luego viene la sorpresa. El siguiente fue Agustín, y Agustín es bisabuelo de Juan Carlos, uno de los organizadores de este acto que tenemos aquí. Me lo comentó, yo lo conocía y le mandé de inmediato una foto jugando en el Veracruz con su tío abuelo Antonio, que estaba conmigo en el Veracruz. Qué pequeño es el mundo de que Agustín, aquel Agustín que conocíamos tanto, iba a ser el bisabuelo de alguien que hoy está contribuyendo tan excelsamente al éxito de este pregón. También quiero recordar partidos especiales. ¿Cuántos partidos tiene el recreativo en su historia? Miles. Pero para mí, y porque los he contemplado, en letras de oro, el 2-0 al Elche en el partido de ida, fase de ascenso, último partido, por cierto, oficial que se jugó en el velódromo. También la mayor goleada en un partido oficial del Recre, 14-2 al Puerto Real.
con la anécdota que en ese equipo jugaba un futuro prestigioso médico, posteriormente vinculado de por vida a Huelva, mi querido amigo, que en paz descanse, Pepe Toronjo. Aquel 0-0 de Castellón, con que nos aupó por vez primera a la División de Honor. Si aquel día en casa mi padre y yo no nos morimos con la retransmisión de Santiago Cotán, no nos moriremos nunca. Y cómo no, el 0-3 en el Bernabéu a todo un Real Madrid. Son tantos, pero recordemos también el 3-0 al Zaragoza, en nuestro debut en Primera División. Y en la parte dolorosa ha sido el mayor disgusto futbolístico que me he llevado con el Recreativo, un Requere 3, Onteniente 2, en la liguilla de ascenso. La anécdota es que en Onteniente habíamos perdido por un gol y aquí íbamos ganando por un gol. Pero muy al final volvimos a marcar y estábamos en segunda. Pero se desató tal alegría y tal invasión de campo que el árbitro, cosa que no era habitual, dejó 6 o 7 minutos. Y en esos 6 o 7 minutos el Castellón volvió a marcar. Y qué gran disgusto, porque aquello nos dejaba nuevamente en tercera división. Se jugó luego un partido de desempate en Ciudad Real que nos metieron 4 goles. Perdón, he dicho antes Castellón, Onteniente. Y cómo no, jugando hoy aquí el Córdoba, no podamos recordar un Recreativo de Huelva 0, Córdoba 4, último partido de Liga. El Córdoba tenía que ganar para ascender a primera, al Recreativo le daba exactamente igual y nos marcaron 4 goles. Fue en el año 62 y curiosidad, un delantero del Córdoba, Miralles, marcó 3 goles. Entonces lo de los hat-trick no existían todavía, pero quede para la anécdota. Mis recuerdos cercanos de mediados de los años 60, cuando trabajando en Radio Juventud de Huelva vivía cercanamente la actualidad y el día a día del Recreativo. Plácido Jordén era el jefe de deporte y yo su colaborador más cercano. Los domingos en el estadio teníamos habilitado un palco para las conexiones en carrusel deportivo. Nada de lo actual con goles en directo, conexiones múltiples. Una escaleta nos señalaba el minuto exacto en que entrábamos por conferencia telefónica. Primero para dar las alineaciones y luego, cosa curiosa, cuando entrábamos podía ir el Recre ganando 1-0 y en la siguiente conexión perdiendo 2-3, porque las conexiones eran de tiempo en tiempo. Nada de lo actual con las conexiones en directo y las conexiones múltiples. Entonces la prensa deportiva en Huelva la cubríamos Antonio Octavio para el diario Odiel, Santi Cotampinto para la COPE y nosotros para Radio Juventud. Y tengo una anécdota que me impactó muchísimo. Yo admiraba profundamente a Ramallés, el gato de Maracaná. Y Ramallés vino como entrenador del Valladolid, a Huelva. Yo fui al Hotel Granada, desaparecido Hotel Granada, a hacerle la entrevista previa que se le hacía a los entrenadores visitantes. Y luego, después del partido, en el vestuario, le estuve haciendo una entrevista. Cuando al final de la entrevista me dio la mano, huelga decir que mi mano y mi brazo se perdió dentro de la mano de Ramallés y una frase que no se me olvida. Me tocó cariñosamente la cabeza, yo tenía 21 años entonces, y me dice: tú vas a ser un gran periodista deportivo. Bueno, gracias me hizo el avance de mi vida de Ramallés. Y otra curiosidad, ¿cómo han cambiado los tiempos? El 25 de octubre de 1931, el Recreativo de Huelva jugó un partido de división regional contra el Betis, jugándose ambos la posibilidad de volver a participar en el Campeonato de España. El encuentro lo perdió el equipo nubense por 1-2, lo que, sumado a la mala actuación arbitral, según los aficionados, provocó desórdenes en el antiguo velódromo. Tras el partido, agárrense, el gobernador civil de Huelva culpabilizó de los altercados producidos al árbitro y al equipo técnico del club sevillano, deteniéndolos y encarcelándolos, algo poco pensable hoy día. Pero volvamos al trofeo. Mi cercanía con nuestro trofeo nace a la vez que comienza la competición, agosto de 1965. Yo estaba cumpliendo mi servicio militar en Camposoto, Cádiz. Complicada estaba la cosa, pero un buen amigo, el inefable y conocido de toda Huelva, Manolo Sánchez, alma mater del Club Atlético Veracruz, me arregló añadir unos días más al permiso de fin de semana y pude contemplar aquel triangular con los equipos decanos de España, Francia e Italia, nuestros Recre, Racing de París y Génova. Y en mi recuerdo,
el golazo que marcó Plácido, ex Atleti de Bilbao, en la final para que el trofeo se quedase en casa. Tras esa primera edición, en una idea del entonces presidente del club, José Luis Martín Berrocal, aunque tengo rumores bien contrastados que la idea nació del inolvidable Sebastián Zabala y de Manolín Guerra, que se la vendieron y convencieron al que manejaba los dineros, con lo que pronto el torneo se convirtió junto al Carranza y al Teresa Herrera en el trío VIP de los torneos veraniegos. Ningún equipo de postín faltó a aquel torneo que se publicitaba como fútbol a la orilla del Tinto y del Odiel. Españoles desde el Real Madrid hasta el Barça, pasando por los dos Atléticos. No faltaron nuestros vecinos Sevilla y Betis, ni ningún equipo con renombre de nuestra liga. De la nómina extranjera, destacar que en la sexta edición vino el Sparta de Moscú, primera vez que un equipo soviético salía del entonces inexpugnable telón de acero. Recordemos al primer equipo sudamericano que jugó el trofeo, un brasileño que conquistó las simpatías de toda Huelva, el Sao Paulo, aunque donde fueron más festejados fue en el Brasil Grande, vecino suyo, porque se hospedaban en el Tarteso, que hasta una verbena organizaron en honor de los campeones del trofeo. También una nota curiosa, pasó por el colombino un equipo africano, el FAR, de las Fuerzas Armadas Marroquíes. Ningún equipo con renombre faltó a nuestra cita. Benfica, Manchester City, Juspez Doza, Botafogo, Sampdoria, Flamengo, Hombe, Nottingham Forest, y sin olvidar al Bayern de Múnich en su época dorada con su figura Meyer, Müller, Breiner, Beckenbauer y el gracioso de Spazenberg, que en la final con el Atlético de Madrid marcó en el último minuto y obligó esa final de Copa de Europa a jugarse un nuevo partido. Y me viene al pelo una anécdota que os cuento. Hace unas semanas pasó por mis caras de Huelva un invitado excepcional para la historia cultural y deportiva de Huelva, José Luis Ruiz, en su momento teniente alcalde y responsable de la organización del trofeo, además del Iberoamericano de Cine, la Fotografía de Latitudes o el Festival de la Canción Hispanoamericana de la Rábida. Me contaba el bueno de José Luis que en el trofeo del año 74, con un cartel de lujo, además del propio Bayern, reciente campeón de Europa, le acompañaba en el Feyenoord, campeón de la UEFA, el Juspez Doza y Tubetti. Los alemanes, muy poco antes de la celebración, se dejaron caer pidiendo un aumento considerable en su caché, en una reclamación llevada más que por el club por los pesos pesados. José Luis se fue a Bilbao, allí jugaban los alemanes, para hablar con la directiva y les dejó muy claro que había un contrato firmado que había que cumplir. Después de muchos tiras y aflojas, vinieron, pero no jugaron, se pasearon. Llegaron a perder el partido de consolación con el Betis nada menos que por 5-0 con 4 goles de Anzarda. ¿Cuántas anécdotas vinculadas al trofeo, nuestro trofeo? Un fin de semana festivo, Huelva llena de visitantes, sábado y domingo cuando se celebraba en el viejo colombino. La Isla Chica era un hervidero de gente que venían al partido o simplemente a disfrutar del ambientazo que rodeaba toda la zona. Difícil tomar un café o una tapa en las columnas, en Casa Paco, en Escala, en Las Delicias. Al terminar el partido de la tarde había quienes se colocaban con el bocadillo para la noche en las colas para acceder al encuentro de la noche. Las aglomeraciones para los deseados autógrafos de la chiquillería en el acceso a los vestuarios eran de traca. En fin, días de fiesta y alegría para el barrio y para toda Huelva. En los últimos 6 años el trofeo tan solo se ha celebrado una vez. Qué triste el silencio que conllevaba la ausencia del trofeo. Pero el Recreativo sí que es más que un club. El Recreativo tiene tras de sí una ciudad, a gente que desde niño lo llevamos en el corazón. Y como dice el refranero, tras la tempestad viene la calma. Años difíciles, encierros de jugadores en los vestuarios por falta de cobro de su sueldo, nubes negras en el horizonte que hacían presagiar su desaparición. Pero nada ni nadie puede luchar contra la historia, contra el amor a unos colores, y surgieron iniciativas, apoyos, y la nave blanca y azul siguió navegando para no olvidar que somos el decano del fútbol español y que dentro de nuestra modestia hemos jugado una final de Copa en 2003, en la que otro gallo habría cantado sin el arbitraje de Iturralde González, que hemos jugado 5 temporadas en Primera División, desde que ascendimos en 1978, en aquel recordado y sufrido partido de Castellón, donde empatamos a 0, un resultado que nos servía a los dos equipos. 1999 marca una fecha histórica en el club. Ante la caótica situación económica y deportiva,
El Ayuntamiento da paso al frente y afronta la venta del viejo municipal para construir el nuevo Colombino, a la vez que transforma el club en sociedad anónima deportiva, despejando los nubarrones que en esos momentos amenazaban al club. Y como colofón a la nueva situación, en 2015, el Recre fue declarado como bien de interés cultural por decreto de la Junta de Andalucía, logrando ser así el único equipo de fútbol en España con dicha distinción. Dejemos pues estabilizado al club y recordamos su historia más cercana, tan unida a este trofeo que hoy pregonamos. Porque el trofeo vuelve este año y vuelve para quedarse en la seguridad de que pronto volveremos a ver en nuestro cartel a grandes equipos que vendrán dispuestos a llevarse la preciosa carabela que distingue el trofeo colombino, fútbol, fútbol, a orillas del Tinto y el Odiel. Lógicamente, y tal y como dije al inicio de este pregón, mi memoria y mis recuerdos personales son los protagonistas de estas vivencias en primera persona, que seguramente llenarán de nostalgia a quienes sean, como popularmente se dice, y yo dije antes, de mi quinta. Como antes dije, mi afición y devoción por el recreativo se inicia a mediados de la década de los 50, con un gran presidente para el que solicité varias veces desde el programa de las Caras de Huelva se hubiese dado su nombre al viejo estadio municipal, Ramón López García. Con él ascendimos por primera vez a Segunda División y con él se inauguró el desaparecido municipal. Desde su cervecería Viena dirigía la nave recreativista y hasta sacaba sus aportaciones económicas para solventar el día a día del club. Otros presidentes que han dirigido la nave desde 1956, Arturo López Ama, José Luis Díaz, José Luis Martín Berrocal, José Martínez Oliva, José Antonio Muñoz, Juan Andivia, Toni Mancheño, Miguel Galardi y Diego de la Villa, hasta el paso a constituirse como Sociedad Anónima Deportiva. Destaquemos a Susana Duque, primera mujer en presidir el club, y a Paco Mendoza. Y una curiosa anécdota, 3 jugadores han sido presidentes. El actual, Jesús Vázquez, antes Manolo Zambrano, que además también fue entrenador, jugador y presidente, hizo el trío, y Pepe Martínez Oliva. Resaltemos que Martínez Oliva llevó el club por vez primera a Primera División y Paco Mendoza a la final de la Copa del Rey. Y en el tiempo recordemos jugadores que han hecho historia en el Recre. Hay tantos que los enumeraremos aleatoriamente, sin que suponga ninguna prioridad. Si nos vamos a 1978 y al primer ascenso, cómo no recordar a Joaquín, uno de los grandes jugadores que ha dado Huelva, Isabelo, Rincón, Lapi, Espárrago, y alargando la historia retrocedamos hasta un grandísimo extremo llamado Oviedo, que pedía a los recogepelotas que lo llamasen Don Antonio, porque su carrera como futbolista era igual que la de un médico o la de un abogado. Y recordemos otra época más cercana, en que fuimos casi el Atlético Bilbao B, porque aquí jugó Mauri, Maguregui, Marcaida, López, Urquijo, Plácido, Rentería y otros grandes jugadores que vistieron de albiazul, Enrique Mateos, internacional y campeón de Europa con el Real Madrid, más reciente Santi Cazorla, Cáceres, Ruiz Meza, que es gran central, Raúl Molina, Sinama Pongol, Pernía, Uche, Baumgartner, un portero austriaco, Manolín Guerra, un gran pelotero que acabó como crítico deportivo, y de la cantera el antes mencionado Joaquín, Carlito, Sierra, Paniagua, Torres, Iván Rosado, los hermanos Zambrano. Y siguiendo con esa cantera tenemos que recordar a Miguel Ángel Molina, a Pepe Achero, a Manolo Chinchón, a Vicente Quilo, Rodrigo, Gonzalo Robles, todos procedentes antes de estar en el recreativo de aquel enorme equipo que era el Club Atlético Veracruz. Por cierto, Molina y Robles también jugaron en el Córdoba, que este año completa el cartel del colombino. Seguramente habrá muchos olvidos, que me perdonen, he hecho una selección pequeña pero de grandes jugadores. Y entrenadores, comencemos por los de los ascensos. En 1957, histórico primer ascenso, saliendo del pozo de la tercera división, Juanito Ruiz. Saltemos a los que nos llevaron a la división de honor. En el 78, Eusebio Ríos. En el 2001, Lucas Alcaraz. Y 2006, Marcelino García Toral. Para cerrar este capítulo, otros entrenadores destacados han sido Adolfo Bracero, Enrique Alés, Vilanova, Caparrós. La historia del recreativo de Huelva es tan generosamente grande que se hace difícil siquiera condensarla en unos minutos. Lo mismo sucede con su trofeo, nuestro trofeo. He querido llenar este pregón con mis vivencias y recuerdos, porque yo pasé de niño a mayor y de mayor a muy mayor
viviendo, gozando y sufriendo junto a nuestro Real Club Recreativo de Huelva. Y termino. Inclusive, ya lo ha comentado mi hijo en la presentación, tuve el honor de figurar federado como jugador del Recre en su sección de tenis de mesa, donde en Vigo conseguí para el decano en la década de los 60, junto a Mari Carmen García, el subcampeonato de España de doble mixto, amén de varios títulos provinciales. Contento de formar, aunque sea muy pequeña, de manera muy pequeña, en la historia del Recre. Y hace unos meses tengo una llamada de mi querido amigo Antonio Lao, uno de los grandes historiadores del recreativo, que me dijo que me quería hacer un regalo. Y el regalo era nada más y nada menos que una fotocopia de una hoja de la reunión de la directiva del recreativo en la que se anunciaba el fichaje del jugador de primera división y campeón provincial Diego Lopa, que vestiría los colores del Real Club Recreativo de Huelva. Yo lo tengo como una joya en casa y le agradezco mucho a Antonio Lao este regalo. Para finalizar, quiero emular, recordar y homenajear a mi más que querido Santiago Cotampinto, la voz del Recre. Durante décadas en Radio Popular, que para cantar el final de sus retransmisiones siempre decía «final del partido». Yo hoy, en su honor, quiero terminar diciendo «final del pregón». Muchas gracias y que disfruten esta noche en el Colombino. Pues muchísimas gracias a don Diego Lopa por hacernos ese repaso por la historia del Trofeo Colombino y también por traernos ese espíritu que hoy, en esta 55 edición que celebramos este 6 de agosto, se pretende recuperar en Huelva y en el Estadio Nuevo Colombino. Ahora vamos a seguir con la presentación del trofeo, que recordemos se celebrará esta noche a las 9 y que se disputará ante el Córdoba. Y vamos a seguir escuchando las palabras del presidente del Real Club Recreativo de Huelva, don Jesús Vázquez. Buenas tardes a todos. Seré breve en esta calurosa mañana. Saludar a todas las instituciones, patrocinadores, aficionados, medios y amigos en general. En especial a Pilar por acogernos en esta casa de todos los onubenses. Lógicamente agradecer a don Diego Lopa por este pregón, por este recorrido de este Trofeo Colombino durante tantos años y, cómo no, que creo que no hay mejor forma de ser presentado por su hijo y también le agradecerle las palabras y el pregón dedicado a nuestro trofeo, a la 55 edición del Trofeo Colombino. Es un motivo de orgullo que el Trofeo Colombino vuelva a estar con nosotros. En verano, en pretemporada y con nuestra apreciada caravera de plata surcando de nuevo la ría de Huelva. Volvemos con un formato a partido único contra un rival hermano, el Córdoba Club de Fútbol, que viene de ascender a la segunda división de fútbol español, siempre con el deseo y con el sueño de intentar seguir sus pasos. ¿Por qué no? No sabemos el tiempo que nos espera al frente del club. Aquí a mis compañeros del Consejo de Administración y a mí, de nuestro amado Real Club Recreativo de Huelva. Pero sin duda, este acto que hoy abre nuestro Trofeo Colombino puede ser uno de los mejores recuerdos que nos podamos llevar de este Consejo de Administración. Alcaldesa, Pilar, aquí te traemos la caravera de plata de vuelta, como muestra de una confianza total y del trabajo bien hecho, y que así seguirá siendo hasta el último día. Agradecer también a Caja Rural del Sur por su apoyo continuo en esta travesía del desierto del Trofeo Colombino. Bastaron una reunión y un apretón de manos. Y no quiero dejarla pasar la ocasión para las personas que va dirigido no solo este Trofeo Colombino, sino todo aquello que hacemos en torno al club, que son nuestros aficionados. El club existe y persiste por y para vosotros, y siempre lo llevamos a gala. Cometemos errores, algún acierto, pero siempre pensando en vosotros, porque sin duda este club tiene alma, y ese alma es su afición, la que hace que el decano de fútbol español siga recorriendo campos luciendo sus colores. Honor al Trofeo Colombino que está de vuelta. ¡Viva Huelva! ¡Viva el Real Club Recreativo de Huelva!
Muchas gracias, presidente. Y, por supuesto, el Real Club Recreativo de Huelva y con él la celebración de este trofeo, siempre más de la mano del Ayuntamiento de Huelva, que además hoy nos cede este espacio para poder celebrar esta presentación y este pregón. Hoy nos acoge aquí en su casa. Damos la bienvenida ahora y pasamos la palabra a la alcaldesa de la ciudad de Huelva, doña Pilar Miranda. Muy buenos días a todos y a todas. Me gustaría comenzar mis palabras, que van a ser muy breves, con un minuto para recuerdo a la recientemente fallecida hija de José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas, y a su mujer. Así que si tienen la amabilidad de levantarse un minutito. Es una familia que ha hecho mucho por el Real Club Recreativo de Huelva. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas. Vicepresidente de Diputación, delegado de Fomento, gerente del Recre, consejero, director deportivo, la mesa que me la saltaba, director de la Caja Rural del Sur, muchísimas gracias. Diego Lopa, ahora me referiré a tu magnífico pregón. Jesús Vázquez, presidente del Real Club Recreativo de Huelva. Diego Lopa Junior, que ha presentado estupendamente. Tenientes de alcalde, concejales, portavoz, viceportavoz de Vox, directora de la UNIA, representante de Atlantic Copper, patrocinadores, que es fundamental, Isabelo, que es el presidente de los veteranos del Club Recreativo de Huelva, el presidente de la Colombina, José Antonio y señora, presidente de la Federación de Peñas, medios de comunicación, recreativistas, señores y señoras, amigos todos, bienvenidos al patio del Ayuntamiento de Huelva, un patio recién rehabilitado, como podéis ver, y para nosotros un honor que estéis aquí en el día de hoy. Quiero empezar dándole la enhorabuena a Jesús. El Trofeo Colombino llevaba 5 años sin funcionar, sin celebrarse, y Jesús, Begoña, Antonio, todo el Consejo lo han puesto en marcha. Y eso es de agradecer porque volvemos a estar en el escaparate y volvemos a poner a nuestro club donde tiene que estar. Es el decano del fútbol español, es mucho más que un club, es un patrimonio de todos los onubenses. Quiero dar la enhorabuena a Diego Lopa. No me ha sorprendido el pedazo de pregón porque lo conozco muchísimo y sé de su amor por Huelva, de su amor por el Recre, de su amor por todo lo relacionado con Huelva y sus señas de identidad. Un pregón maravilloso, lleno de recuerdos, lleno de sentimiento, pero también lleno de historia. Muchas gracias, Diego. El primer año que se celebró el Trofeo Colombino fue coincidiendo con el inicio de la Revolución Industrial. Y qué curioso que la vida siempre da vueltas y volvemos a lo mismo, porque ahora estamos comenzando esa revolución industrial verde y vuelve a recuperarse. Y como decía Diego Lopa, viene para quedarse, vuelve para quedarse, por lo cual mi agradecimiento a todos los que habéis hecho posible. Y nuestro apoyo siempre al recreativo. No dudéis que vamos a defender al recreativo con uñas
y dientes. Un equipo que trabaja incansable y, por supuesto, el Ayuntamiento siempre trabajando por medio de Paco, que es la persona que está liderando desde el Ayuntamiento junto a María de la O todo el tema del recreativo, pero siempre con el apoyo de todos, porque yo creo que esto es una cosa que apoyamos todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Huelva, todos los concejales a nivel particular y toda la ciudad. Toda la ciudad quiere el recreativo porque es el decano del fútbol español, es una importante seña de identidad, es un BIC, es el patrimonio de todos nosotros y tenemos que defenderlo hasta el último de nuestros esfuerzos. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. ¡Viva el Trofeo Colombino! ¡Viva Huelva! ¡Viva! Muchas gracias, alcaldesa. Y ya para ir finalizando, desde el Real Club Recreativo de Huelva se va a hacer entrega de estas 3 pequeñas carabelas, réplicas prácticamente del trofeo, en señal de agradecimiento a 3 de las personas que nos están acompañando hoy aquí. Comenzamos con esta entrega. En primer lugar, don Antonio Carrasco, consejero secretario del Real Club Recreativo de Huelva, va a hacer entrega de la carabela a don Diego Lopa Garrocho, pregonero del Trofeo Colombino. En segundo lugar, doña Begoña Calderón, consejera delegada del Real Club Recreativo de Huelva, hace entrega de la carabela a don Emilio Ponce, director de la Fundación Caja Rural del Sur, que desde hace años va de la mano con el Real Club Recreativo de Huelva en la celebración del Trofeo Colombino. Y, por último, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, don Jesús Vázquez, hace entrega de la carabela a la alcaldesa de Huelva, doña Pilar Miranda. Y ya sí vamos a finalizar, como no podía ser de otra manera, escuchando el himno del decano. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que disfruten del Trofeo Colombino y después no se muevan porque nos vamos a hacer una foto de familia. Muchas gracias a todos. Nace de la historia muy cerca del mar, el azul del cielo le dio eternidad, rojo de la tierra que le presta su caminar. Tan casar nos guiará en vencer, a ganar. Blanca y azul es la bandera, Huelva siente como ruge tu grandeza, tu leyenda será siempre la primera. Siempre recree en mi vida, blanca y azul es la bandera, Huelva siente como ruge tu grandeza, tu leyenda será siempre la primera. Cuando el alma rueda ya no hay nada igual, anima en tu sueño que está por llegar, donde el sentimiento se apasiona en la inmensidad y en la luz del lugar y vencer.
blanquiazul es la bandera. Huelva siente como ruge tu grandeza. Tu leyenda será siempre la primera. Siempre recreé en mi vida blanquiazul es la bandera. Huelva siente como ruge tu grandeza. Tu leyenda será siempre la primera. Vamos, recreé en mi vida blanquiazul es la bandera. Huelva siente como ruge tu grandeza. Tu leyenda será siempre la primera. Siempre recreé en mi vida blanquiazul es la bandera. Huelva siente como ruge tu grandeza. Tu leyenda será siempre la primera.